Buenas tardes a todos. Yo soy Nora Oviedo, actualmente ejerzo la presidencia de la filial de Formosa, ANFEM. Es un gusto participar de estos ateneos regionales desde nuestra querida Formosa. Y hoy me toca presentar a dos colegas que tomaron la posta en esta oportunidad con mucho esfuerzo, el doctor Nogueira, el doctor Rojas, y la incansable que es... Tenemos que nombrarla, la incansable Cecilia Clos, que está siempre en todos los detalles. Bueno, en primer lugar va a hablar el doctor Nogueira, Patricio Nogueira, médico endocrinólogo, doctor en nutrición, investigador del CONICET, presidente actual de la Sociedad Argentina de Lípidos. Nos va a hablar del rol del intestino en la dislipidemia del paciente diabético. Y en segundo lugar, el doctor Horacio Rojas, médico endocrinólogo del Hospital de la Madre y Niño de Formosa, director médico del Centro de Diagnóstico San Camilo de Formosa Capital. Nos va a presentar un caso interesante y poco frecuente de genitales ambiguos. Y en tercer lugar, el doctor Hugo Boquete, ya conocido y referente, nos va nos va a aportar sus conocimientos en la discusión del caso. Patricio. ¿Puedo aclarar alguna cuestión logística? Gracias, Nora. Sí. Primero, agradecer a FEM, digamos, la organización del Ateneo, y que se haya sumado a este desafío. Agradecerle, por supuesto, a todos los disertantes que presentan hoy. Y alguna cuestión logística, que es que el chat de preguntas se va a abrir unos 5 minutos antes de terminar cada una de las presentaciones. O sea que esperen hasta ese momento para poder enviar las preguntas, ¿sí? Y después pasaremos a algunos avisos parroquiales de FACEM. Bueno, adelante, Juan, y gracias por estar. Bueno, gracias. Voy a primero compartir pantalla. Antes de empezar, bueno, yo también quiero agradecer a la iniciativa que tiene FACEM por este proyecto de Ateneos conjuntos, ¿no? Ateneos que sean federales y que hagan partícipe a cada una de las filiales. Así que, bueno, gracias Pablo, gracias Virginia, y a todo el comité. A mí me toca hablar sobre el rol del enterocito en la dislipidemia del diabético, principalmente diabético tipo 2. Y para eso, bueno, acá les presento un poco el programa de la charla de hoy, que es hablar un poco de la epidemiología de la lipemia postprandial y la enfermedad cardiovascular, hablar un poco, un repaso de la fisiología del metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, cuáles son los moduladores de esta lipemia intestinal o postprandial, cuáles son los objetivos lipídicos en estado postprandial, y obviamente hablar de la fisiopatología intestinal en esta dislipidemia o dislipemia aterogénica, los posibles blancos terapéuticos intestinales y, lógicamente, la conclusión. Bueno, respecto a la epidemiología de la lipemia postprandial, tenemos que citar a Borg Nordesgaard, este trabajo que es el estudio cardiovascular de Copenhague, publicado en JAMA 2007. Este es un estudio de seguimiento a 25 años, y sabemos que ellos analizaron lo que es el triglicérido postprandial, dividieron en quintilos, acá ven en la parte superior del gráfico mujer, en la parte inferior hombre, y de menor a mayor en cinco partes, ¿no? Y vemos la relación con infarto de miocardio, que a medida que aumenta el triglicérido postprandial, aumenta la asociación o riesgo relativo de infarto de miocardio. Lo mismo pasa con la enfermedad vascular periférica. Y la misma imagen tenemos en la parte inferior del gráfico con hombres en relación al infarto y con la enfermedad aterosclerótica. Entonces, primer estudio que muestra al intestino y a la lipemia postprandial como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Bien, ahora les voy a presentar un poco los actores de la obra para interpretar un poco el metabolismo lipoproteico.
Y bueno, empezamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene una hormona que debemos recordarlo, que es la lipasa hormonosensible, que libera ácidos grasos libres, estos van a llegar al hígado, pero a su vez tenemos otro órgano importante, que es el que nos convoca hoy, que es el intestino con su kilomicrón, que es una lipoproteína rica en triglicéridos y tiene una apoproteína que viene sola en el intestino que se llama ApoB48. Esta lipoproteína, como está cargada en triglicéridos, sufre la acción de la lipoproteína lipasa que va liberando ácidos grasos libres, disminuye de tamaño y se convierte en un kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente es captado a través de este receptor, conocido como proteína relacionada al receptor del LDL o LRP, es más fácil la sigla que el nombre total. Y posteriormente tenemos lo que se llama la cascada metabólica de las apoproteínas B100. El hígado a su vez produce otra lipoproteína rica en triglicéridos, que es el VLDL, que en este caso tiene la ApoB100, sufre la misma acción catabólica de la lipoproteína lipasa, así como el kilomicrón, va liberando ácidos grasos libres, va disminuyendo de tamaño, se convierte en IDL, y el IDL también sufre la acción de la lipoproteína lipasa y se convierte en LDL. Importante recordar desde el gráfico que en la parte izquierda del gráfico acá tenemos una lipoproteína rica en triglicéridos y en este sector, en la parte derecha, tenemos una lipoproteína rica en colesterol que es el LDL, que lógicamente transporta colesterol a tejidos periféricos y parte vuelve al hígado. Lo hacemos un poco más complejo y acá agregamos lo que es el transporte reverso de colesterol. El HDL naciente sabemos que toma colesterol de los tejidos periféricos, el colesterol sale de la célula en un proceso que se conoce como eflujo de colesterol. Entonces este HDL naciente va esterificando el colesterol a través de una enzima conocida como lecitina colesterol aciltransferasa, se va convirtiendo de HDL3 a HDL2 y posteriormente es captado en el hígado a través de su receptor conocido como SERB1. Este será el transporte reverso clásico o directo, pero es más complejo el metabolismo lipídico y tenemos lo que se llama proteínas de intercambio. Hay una proteína muy importante que se llama COTP, o proteína de transferencia de colesterol esterificado, y ese nombre va indicando la función de esta proteína, porque lo que va a hacer es intercambiar una molécula de colesterol por una molécula de triglicérido. Lógicamente, la molécula de colesterol viene del HDL y la molécula de triglicéridos viene del VLDL, que es una lipoproteína rica en triglicéridos. Y esto forma parte también del transporte reverso de tipo indirecto. Bien, una vez visto los actores de la obra, voy a tratar de demostrarles que la insulina es el mayor regulador del metabolismo de las lipoproteínas. Y vamos a ver por qué. Por un lado, la insulina frena la acción de la lipasa hormonosensible que viene del tejido adiposo, entonces disminuye la lipólisis. Por otro lado, la insulina va a frenar la síntesis tanto de kilomicrón como de VLDL. Sobre todo lo que frena la síntesis es de B48 y de ApoB100. La insulina, aparte, activa la lipoproteína lipasa, que es la enzima catabólica por excelencia, que actúa sobre estas dos fracciones lipídicas, kilomicrón y VLDL. Aparte, la insulina estimula en la membrana del hepatocito la síntesis de este receptor que se llama LRP, que capta el kilomicrón remanente, y también la insulina estimula la expresión del receptor del LDL, ¿sí? A modo didáctico, con la gente de FACEN, tratamos de meter algunas preguntas, un poco para ver si me van siguiendo el orden conceptual de este mecanismo fisiológico de la insulina. Así que le voy a pedir a Pablo Costanzo si puede poner la primera pregunta. Les invitaría a que ustedes respondan a ver cuáles son las funciones de la insulina. Y damos un minuto o menos para responderlas. Bien.
Bien, traten de responder sin miedo. Hasta ahora. Bien. Entonces, como verán, en esta pregunta todas eran correctas, ¿sí? Porque, bueno, activa la lipoproteína lipasa, disminuye la producción de B48, disminuye la acción de la lipasa hormonosensible, disminuye la producción de ApoB100, todas son correctas. Bien. Ahora vamos a continuar con la presentación. Entonces, por un lado, permítame un segundito. Acá vamos a repasar de nuevo el metabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por un lado tenemos el intestino, que libera kilomicrón, por la lipoproteína lipasa se convierte en kilomicrón remanente, y el hígado libera dos subfracciones de VLDL. La VLDL1, que es una VLDL más cargada en triglicéridos, que es más parecido a un Rottweiler, es bien cargada en grasa, tiene mayor tamaño, y la VLDL de tipo 2, que es una lipoproteína de menor tamaño, que tiene mayor contenido de colesterol que de triglicéridos. Entonces el VLDL1 se convierte en VLDL2, y después la cascada metabólica que vimos recientemente. Eso es importante que recuerden estas dos subfracciones, porque son muy determinantes en el síndrome metabólico. Ahora, ¿cuáles son digamos, las novedades, o qué es lo nuevo respecto al metabolismo de LRT? Y tenemos esta publicación del año pasado, el grupo de Mirna Taskinen. Este grupo sueco realiza muchos estudios cinéticos con aminoácidos marcados con deuterio, son estudios con isótopo estable. Y ellos, fíjense, voy a tratar de explicarles este gráfico que parece complejo. Por un lado tenemos el hígado y el intestino. Y vemos que demuestran en este trabajo que el intestino, lo ven en color más violeta, libera también VLDL1 y VLDL2. Ahora, esta subfracción de VLDL1 y VLDL2, que viene del intestino, tiene ApoB48, y en color naranja, el hígado clásicamente produce también el VLDL1 y el VLDL2, pero con ApoB100. Entonces, primer estudio que muestra que el intestino también produce VLDL, pero con altas concentraciones de B48. Aparentemente la función fisiológica de este VLDL1 y VLDL2 proveniente del intestino es transportar triglicéridos en el periodo posabsortivo, ¿sí? Entonces, en este trabajo a su vez comparan sujetos con triglicéridos bajos o normales y sujetos con triglicéridos elevados. Como es un estudio cinético, fíjense a la derecha del gráfico, miden el tiempo de circulación de estas subfracciones. Y fíjense que en la parte derecha del gráfico tenemos los pacientes con triglicéridos elevados y tienen mayor tiempo de circulación tanto de VLDL1 proveniente del intestino como de VLDL2 en comparación con el gráfico de la izquierda, que son sujetos con normotrigliceridemia. Entonces, esto es una prueba de concepto que habla por primera vez que hay VLDL proveniente del intestino y, lógicamente, en pacientes con hipertrigliceridemia aumenta su tiempo de circulación o tiempo de residencia. ¿Qué sucede ahora con los estudios en estado postprandial? Porque siempre nos preguntamos qué pasa con los parámetros lipídicos. Y estos grandes ensayos muestran que el aumento de triglicéridos en estado postprandial es entre 16 a 21%, que hay una disminución de 4 a 5% de colesterol total, hay una reducción similar de LDL, en cambio el HDL en estado postprandial no cambia en relación a las ayunas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos un paciente que no hizo realmente el ayunas, pero tiene 400 miligramos por decilitro de triglicéridos, no es por el estado postprandial, porque en el estado postprandial lo único que aumenta es un 20%. ¿Sí? Entonces, primer mensaje práctico y clínico que quiero que lleven a la casa.
Ahora, a partir de esto, estos autores son expertos en intestino y en lipemia postprandial, principalmente Denis Lerón de Marsella. Ellos en el 2011 proponen un índice lipémico. Así como tenemos un paralelismo con el índice glucémico, el concepto de índice lipémico es el área bajo la curva dividido por el área bajo la curva de una comida estándar, expresado por 100. Ahora, el problema es que no está del todo definido cuál va a ser el alimento estándar. Todavía no encontramos como el pan, que es el 100% de hidrato de carbono. Bueno, no se encontró todavía esa comida de referencia, pero probablemente acá unos años el índice lipémico tenga una utilidad clínica como lo es el índice glucémico. Y ahora vamos a analizar minuciosamente lo que es el enterocito. A la luz intestinal le llegan los ácidos grasos libres, se unen a receptores de membrana que van a internalizar estos ácidos grasos, se van a unir a proteínas citosólicas que van a esterificar con el glicerol para formar triglicéridos en el retículo endoplásmico liso, y ahí se encuentra con el componente proteico, que es la ApoB48. Ahora, así como uno se encuentra con una pareja, acá en el enterocito tenemos a alguien que nos la presenta, esa pareja, y en este caso se llama MTP, o proteína de transferencia microsomal, que lo que hace es simplemente enganchar o presentar el componente lipídico de triglicéridos con el componente proteico, que es la ApoB48. Y esto hace que se libere kilomicrón a la linfa. Ahora, por otro lado, es importante que recordemos los ácidos grasos de cadena media. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos de cadena media no entran, ¿sí?, por las proteínas transportadoras, no se incorporan al kilomicrón y entran directamente al plasma, activan la lipoproteína lipasa y estimulan la beta oxidación de ácidos grasos. Entonces, es un elemento nutricional a tener en cuenta para bajar los triglicéridos. Y hay aceites, que son TCM, es un aceite de cadena media, que sirven justamente para eso. Ahora vamos a pasar un poco al colesterol. El colesterol esterificado también, perdón, el colesterol libre, se une también a receptores de membrana. Recordemos principalmente el receptor Niemann-Pick, que es justamente un sitio blanco de acción de un hipolipemiante, que es el ezetimibe, pero ese Niemann-Pick hace que se incorpore el colesterol esterificado, el colesterol libre, perdón, se esterifica en el retículo endoplásmico liso, se une a la ApoB48 gracias a la acción de la MTP y se libera el kilomicrón. Entonces, entendido esto, quiero presentarles este trabajo con biopsias de duodeno, comparaban diabetes de tipo 2 versus controles, y fíjense que en negro, acá tenemos los diabéticos y en blanco los controles, y hay una mayor expresión de este receptor de Niemann-Pick, que es el encargado de incorporar el colesterol en los diabéticos tipo 2. Entonces, los diabéticos tipo 2 tienen mayor absorción intestinal, explicado en parte por este receptor de Niemann-Pick. Así que eso quiero que lo recuerden. Ahora vamos a repasar, hablando de colesterol, lo que es el ciclo enteropático, que todos lo conocemos, ¿sí?, que se libera la bilis, vuelve de nuevo al hígado y se vuelve a sintetizar colesterol. Ahora, este grupo holandés en el 2007, lo que muestran es que el colesterol que viene del capilar se puede secretar directamente al intestino, de forma por transitosis, y se elimina el colesterol fecal, pero directamente del capilar, sin pasar por el ciclo enteropático. Este mecanismo lo describen como excreción transintestinal de colesterol, conocido como TIS, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante recordar este mecanismo si sabemos que la mayor parte es enterohepático? Y en realidad no es tanto así, porque en este trabajo muestran que solo el 17% se elimina el colesterol por ciclo enteropático, y un 33%, o sea, el doble, se elimina por excreción de TIS. Y hubo una publicación en el 2013 de Cédric Lemay, que es un grupo francés de Nantes, en la cual tomaron biopsias de duodeno y yeyuno y analizaron la expresión de transportadores de este TIS, o excreción transintestinal de colesterol. Fíjense en este gráfico, acá tenemos la membrana basal, acá tenemos la membrana luminal.
y lógicamente en la membrana basal o vasolateral se incorporan las lipoproteínas ricas en colesterol, como HDL, LDL, cada uno con su receptor, se incorpora el colesterol a la célula, y es excretado a través de este heterodímero, el ABCG5G8, que ya era conocido, pero este paper lo que muestra es que existe esta otra proteína que es la ABC1B, que participa justamente en la excreción de TIS. ¿Por qué es importante esto? Porque en el futuro puede ser que tengamos drogas que estimulen la excreción de TIS, o sea, que estimulen la secreción de colesterol intestinal por este mecanismo. ¿Cuáles son los moduladores de la lipemia intestinal? Y bueno, acá vamos a repasar la insulina. En sujetos sanos, este trabajo, el grupo de Toronto, de Gary Lewis, analizó sujetos sanos una etapa salina, con suero salino, o sea, con suero, y a las 4 semanas le hicieron un clamp euglucémico e hiperinsulinémico. En este caso, no para medir sensibilidad a la insulina, sino para medir el efecto agudo de la insulina. Y midieron, a través de un estudio cinético, la producción de ApoB48. Y vemos claramente cómo hay una reducción en la producción de B48 en sujetos sanos cuando reciben insulina. Entonces, mensaje fisiológico, la insulina disminuye la producción de kilomicrón. ¿Qué sucede con el GLP-1? Como todos saben, el GLP-1 es una hormona intestinal y a nivel del intestino disminuye la absorción de triglicéridos, disminuye la secreción de ApoB48, disminuye la secreción de ApoA4 y su acción principal está en la célula beta secretando insulina que, como vimos recientemente, baja la producción de kilomicrón. Todo esto va a llevar a disminución de la concentración plasmática de kilomicrón. Ahora, quiero mencionarle este estudio también del mismo grupo de Toronto, de Gary Lewis, publicado en el 2012, sujeto sano, estudio versus placebo, Exenatide es el primer análogo de GLP-1, y fíjense que mide la producción de B48 y cuando se administra el Exenatide hay una disminución marcada en la producción de B48, en la producción de kilomicrón. Ahora, quiero hacer dos menciones específicas del diseño de este estudio. La alimentación se producía por sonda nasoyeyunal a fin de evitar el efecto que tiene el GLP-1 sobre el vaciamiento gástrico. Entonces el alimento directamente llegaba a duodenio yeyuno. Y utilizaron otro método que es el clamp pancreático, que es un método para frenar la secreción endógena de insulina para justamente evitar ese efecto que tiene el GLP-1 sobre la secreción de insulina. ¿Por qué hago mención de estas dos condiciones de este estudio? Porque es el primer estudio que muestra un efecto directo del GLP-1 sobre el kilomicrón y sobre el enterocito, independiente de la secreción de insulina e independiente del vaciamiento gástrico. ¿Sí? Entonces, el GLP-1 disminuye la producción de kilomicrón. Y ahora le pido a mi querido amigo Pablo Costanzo que ponga, por favor, la segunda pregunta, y espero que me estén prestando atención a ver las respuestas. Entonces, marque la opción correcta en relación a la acción de GLP-1 y las LRT en sujeto sano. Disminuye producción de B48, disminuye producción de ApoB100, estimula secreción de VLDL, la acción depende exclusivamente de la secreción de insulina, activa la lipoproteinipasa. Espero un minuto, mientras tomo un poco de agua. Bien, perfecto. Entonces, la correcta es la acción de GLP-1 disminuye la producción de B48. Y esto, en este estudio se demuestra que es un mecanismo que es independiente de la secreción de insulina. ¿Sí? Es una acción directa. ¿Sí? Entonces, el GLP-1 y cualquier análogo de GLP-1 tiene acción principalmente sobre el enterocito y no sobre el hepatocito. Después, si quieren, hay trabajos con liraglutide y NASH, que si quieren después los conversamos cuál es el mecanismo, pero fisiológicamente está en el enterocito. Bien, entonces, continuando,
con la presentación, tengo un poquitito de paciencia, les quiero presentar el GLP-2. ¿Sí? El GLP-2 tiene una acción opuesta al GLP-1. Opuesta en el sentido que estimula el trofismo del enterocito, estimula la lipemia postprandial, estimula la absorción. De hecho, los gastroenterólogos conocen al GLP-2 para el intestino corto, justamente por este efecto trófico. Entonces, también este grupo de Toronto, en sujetos sanos, estimularon la secreción de B48 con GLP-2. Y ven claramente en el gráfico de la izquierda que aumenta la secreción de ApoB48. Ahora, se plantearon lo siguiente en este estudio. Le midieron lo que es el retinil palmitato, que es un derivado de la vitamina A, que hace unos años atrás en Marsella fueron los primeros que estudiaron kilomicrón, utilizando este marcador de kilomicrón que es el retinil palmitato. Después se vio que tenía algunos errores porque se transfería también un poco a BLDL, pero es un marcador de kilomicrón maduro, de kilomicrón ya sintetizado y almacenado. Entonces, en este trabajo muestran claramente que el B48 aumenta con la concentración del retinil palmitato, quiere decir que se libera en realidad el kilomicrón ya almacenado. Entonces se sintetiza el kilomicrón y la función del GLP-1 es como abrir la compuerta y liberar triglicéridos al capilar sanguíneo. Entonces su función es liberar el kilomicrón presintetizado y almacenado. Ahora, ¿cuál es la función de los ácidos grasos? Y acá tenemos este trabajo pionero, publicado en Circulation, 2008, del Endues, también del grupo de Toronto, que hicieron lo siguiente. Sujetos sanos estudiaron una etapa con suero salino o salina en color blanco, y una segunda etapa con intralipid y heparina en color negro. ¿Por qué intralipid y heparina? El intralipid es una emulsión de triglicéridos, y la heparina a bajas concentraciones activa la lipoproteína lipasa. Entonces, si yo doy triglicéridos más la acción de la lipoproteína lipasa, lo que va a provocar es mayor concentración de ácidos grasos libres. Ergo, el diseño de este estudio con intralipid y heparina era evaluar el efecto de ácidos grasos libres plasmáticos, que vienen por sangre y no por luz intestinal, sobre la producción de kilomicrón. Y vemos a la derecha, en sujeto sano, la ApoB48 en negro, que los ácidos grasos libres que vienen por sangre aumenta la producción de kilomicrón. Sucede lo mismo con hígado, con ApoB100, pero ese efecto ya era conocido. Entonces el primer efecto que muestra una similitud funcional entre los ácidos grasos libres, el enterocito y el hepatocito. Y acá viene la tercera pregunta que le pidió Pablo que la presente, a ver si me van siguiendo conceptualmente. Dice la pregunta, marque la opción correcta en relación a la acción de los ácidos grasos libres sanguíneos y las LRT, o sea, las lipoproteínas ricas en triglicéridos en sujetos sanos. Disminuye la producción de B48, disminuye la producción de ApoB100, estimula el catabolismo de las LRT o estimula la producción de LRT hepática e intestinal, ¿sí? Los dos órganos. O bien estimula solo la producción de LRT hepática. Bien. Bien, perfecto. Entonces, la opción correcta es estimula la producción de lipoproteína rica en triglicéridos, LRT, hepática e intestinal, ¿sí? En los dos órganos se estimula la producción el ácido graso libre sanguíneo, ¿sí? Que viene de capilar. Y esto es importante porque un paciente con obesidad, que tiene mucho ácido graso libre, que lleva al hígado y produce esteatosis hepática y secreta BLDL, también hace lo mismo por vía sanguínea al kilomicrón. Bien, entonces, continuando con la presentación, los ácidos grasos libres aumentan la producción de kilomicrón. Para hacer un resumen, nosotros publicamos con la doctora Kloss el 2018 esta revisión sobre los reguladores de las lipoproteínas ricas en triglicéridos intestinales, y ven claramente
los factores que aumentan la producción de kilomicrón: ácidos grasos libres, GLP-2, la glucosa, la fructosa, colesterol y PCSK9, y los factores que disminuyen la producción, que es la insulina en sujeto sano y el GLP-1. Ahora vamos a hablar ya de la fisiopatología de la dislipemia aterogénica, y tenemos que empezar primero con el sujeto insulino resistente. Este trabajo, publicado en el 2006, comparan sujetos insulino resistentes versus insulino sensible, y miden este parámetro, que es la PR, que es la production rate, o tasa de producción del kilomicrón, y vemos claramente en naranja que la tasa de producción en sujetos insulino resistentes es mayor que en sujetos insulino sensibles. El grupo de Quebec, de Benoit Lamarche, en el 2007, en estudios cinéticos, en un estudio de diabéticos tipo 2 versus control, miden la producción de ApoB48 y claramente ven que hay mayor producción de la B48 en diabéticos versus control. Este es el primer estudio que muestra que el enterocito tiene un rol activo, porque históricamente se conocía que el enterocito, la acumulación de kilomicrón se producía simplemente por una alteración en el catabolismo, por una alteración en la lipoproteinipasa. Primer estudio que muestra que el enterocito produce mayor B48 en diabetes tipo 2. Hay una hiperproducción de los kilomicrones en diabéticos tipo 2. Entonces, primer concepto nuevo, en sujetos insulinos resistentes se demostró la hiperproducción de kilomicrón es similar a la hiperproducción de VLDL, y esta hiperproducción del kilomicrón está presente en la resistencia a la insulina. Estudios moleculares con biopsias de yeyuno en pacientes insulino resistentes versus insulino sensibles muestra que hay una disminución en todos estos segundos mensajeros, en la fosforilación del IRS1, la KT, el P38, mayor estrés oxidativo, mayor inflamación. Entonces, segundo estudio que muestra que a nivel intracelular del enterocito hay una enterocito resistencia. Hay un rol importante y marcado el enterocito en esta insulino resistencia. Entonces, nosotros en Marsella, cuando tuve la posibilidad de hacer mi tesis en Marsella, probamos el efecto que tenía la insulina en diabéticos tipo 2. Porque dijimos, si en el sujeto sano baja la producción, vamos a ver qué pasa en el diabético tipo 2. Entonces también este es un estudio cinético, tuvimos una primera etapa con suero salino, y a las 4 semanas le hicimos a los diabéticos tipo 2 el clamp euglucémico hiperinsulinémico, pero en este estudio era simplemente para ver el efecto agudo de la insulina. Y fíjense que la producción de B48 no disminuyó, ¿sí? Esto quiere decir que la acción supresiva de la insulina sobre la producción de ApoB48 en el diabético tipo 2 está ausente. Ese efecto supresivo que tiene la insulina sobre el kilomicrón del sujeto sano está ausente en el diabético tipo 2. Primer estudio que muestra insulinoresistencia en diabetes tipo 2 y el rol activo del enterocito. Y esto como para complejizar un poco y resumir todas las diferentes acciones de la insulinoresistencia intestinal, los ácidos grasos libres que entran también por origen vascular, hay un pool de ácidos grasos libres que estimula la síntesis de triglicéridos, hay síntesis de kilomicrón. Este hiperinsulinismo con la resistencia a la insulina estimula la estabilidad de la ApoB48, estimula la expresión de este factor de transcripción conocido como SRBP1C, que es el determinante de la lipogénesis de novo en el enterocito. Hay mayor actividad de la MTP, que es esta proteína de ensamblaje. Por todos estos mecanismos, el enterocito juega un rol principal en la dislipemia del diabético tipo 2. Y para ya entrar en la parte final de la charla y un poco resumir la fisiopatología, tenemos dos órganos, hígado e intestino. En los dos, la insulinoresistencia estimula la producción de B48 en intestino y de B100 en hígado. Ahora, tanto a hígado como a intestino le llegan ácidos grasos libres y glucosa, y esto conlleva a mayor producción de las LRT. Estas lipoproteínas ricas en triglicéridos se confrontan a una disminución de la actividad de la lipoproteinipasa, a una disminución de la recaptación hepática. Entonces, por un lado, mayor producción y menor catabolismo conlleva a mayor tiempo de circulación o tiempo de residencia de estas lipoproteínas.
Entonces, como están cargadas en triglicéridos, estas lipoproteínas, y circulan mayor tiempo, necesitan desembarazarse ese triglicérido y cambiarlo por una molécula de colesterol. Entonces, para eso está esta proteína, que es la COTP, que lo que hace es intercambiar una molécula de triglicérido por una molécula de colesterol a las lipoproteínas cargadas en colesterol, como es el LDL y el HDL. Entonces, el LDL se empaqueta, se pone denso y se convierte en pequeño y denso, entra al espacio subendotelial y provoca el fenómeno de aterotrombosis. Y el HDL se convierte también en pequeño y denso, pero es más rápidamente eliminado por el riñón. ¿Qué quiero mostrar con este gráfico? Que los actores principales están a la izquierda, la producción de ApoB100 hepática y la producción de B48 intestinal. Y recordemos siempre que vivimos en estado postprandial. Los actores secundarios son la LDL pequeña y densa, y como la HDL se convierte pequeña y densa, se elimina rápidamente por el riñón, y la concentración plasmática de HDL en el diabético tipo 2 generalmente es baja. Entonces, este cuadro resume la fisiopatología en la diabetes de tipo 2. ¿Cuáles son los blancos terapéuticos? Y vamos a hablar un poco que tenemos hoy por hoy los antidiabéticos, en este caso antidiabéticos inyectables, que actúan en el kilomicrón. En este trabajo a 6 semanas con liraglutide, ven claramente en color bordo, baja el nivel de triglicéridos y baja la concentración de ApoB48. En este metaanálisis que publicamos en la revista argentina de lípidos, vemos claramente en la parte superior la ApoB48 en estado postprandial, hay una reducción significativa con análogos de GLP-1, tanto de B48 como de triglicéridos. Si analizamos otro antidiabético como el inhibidor de SGLT2, en este caso la empaglifosina, estudios en modelo animal, vemos claramente en blanco es el vehículo y en negro es la empaglifosina, disminuye, digamos, la absorción de colesterol marcado en el gráfico C, y en el gráfico D, a la derecha, aumenta la empaglifosina la excreción de colesterol marcado. Entonces participaría la empaglifosina también en la excreción de colesterol intestinal. ¿Qué sucede con el ezetimibe? Y tenemos el famoso estudio IMPROVE-IT, que fue el primer estudio la cual muestra que una droga no estatínica baja el MACE, o sea, reduce los eventos cardiovasculares. Se hizo análisis en subgrupo y ven que claramente los diabéticos respondían mejor al ezetimibe llegando a valores de 49 miligramos versus los no diabéticos que tenían 55. Y esto se explicaba por qué. Porque los pacientes con diabetes de tipo 2 tienen mayor expresión del receptor Niemann-Pick a nivel intestinal. Entonces tiene mayor efecto el ezetimibe en diabéticos que en no diabéticos. ¿Qué sucede con la atorvastatina? Este estudio cinético muestra que baja la producción de ApoB48 en diabéticos con atorvastatina. El fenofibrato, que actúa sobre el piper-alfa, estimula el catabolismo, estimula la acción de la lipoproteína lipasa y aumenta el catabolismo de B48. ¿Qué sucede con el omega 3 en este estudio con obesos diabéticos? A dosis de 3 a 4 gramos baja la producción de B48. Y si analizamos estas drogas nuevas, este es un estudio reciente de este año, también del grupo de Mirna Taskinen, que analizan el evolocumab, que es un inhibidor de esta proteína, el PCK9, vemos claramente que el VLDL1 proveniente del intestino con evolocumab a 12 semanas disminuye la concentración de triglicéridos. Lo mismo pasa con el VLDL2, su concentración de triglicéridos intestinal disminuye. La ApoB48 disminuye su concentración y otra apoproteína que es muy importante en el metabolismo de triglicéridos también disminuye, que es la ApoC3. Entonces, evolocumab en diabéticos tipo 2, primer estudio que muestra una reducción de la lipemia postprandial. Y podemos decir que el mecanismo del evolocumab es, por un lado, estimular la expresión del receptor del LRP, que capta kilomicrón, y también disminuiría la concentración de ApoC3 en este subtipo de fracciones. ¿Qué sucede con la cirugía bariátrica? En este estudio cinético comparamos manga gástrica versus bypass gástrico y vemos claramente que hay una reducción de la concentración de B48. Ahora, en este trabajo encontramos paradójicamente que había mayor reducción de
kilomicrón, o sea, de B48, con manga gástrica y no con bypass, y eso lo dejo después para la discusión, si les interesa, les explicaré cuál es la hipótesis. Y para concluir, quiero decir que el intestino comparte una similitud funcional con el hígado desde el punto de vista lipídico. ¿Por qué? Porque aumenta el ensamblaje de ácidos grasos libres, aumenta la masa y actividad de la MTP y aumenta la síntesis y secreción de B48. Y el índice lipémico, las metas postprandiales lipídicas, puede ser en un futuro muy cercano similares al índice glucémico. Los análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2 y la cirugía bariátrica reducen los niveles de kilomicrón sanguíneo, y las estatinas, inhibidores de PCK9, fibratos y omega 3, también bajan la lipemia postprandial. Este es el Bañado de la Estrella, que es el tercer humedal de la Argentina, que está en nuestra provincia, así que se los presento y muchas gracias por su atención. Ahora, si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan, por la excelente presentación de un tema que habitualmente nos resulta complejo, y parece que cada vez vos presentabas ahí el escenario, cada vez hay más actores. Totalmente. Sí. Esto es una sinfonía lipídica, digamos. Exactamente. Sí. Y fíjense, si me permite un comentario cortito, Sí. cómo la insulina es el regulador principal del metabolismo de lipoproteínas. Y muchas veces los endocrinólogos lo dejamos de lado, o sea, pensamos que es la vía glucídica y el mecanismo lipídico es muy leve, pero es el principal regulador del metabolismo de lipoproteínas, el principal. O sea, no hay otro, es como un master clock, así como un eje hipotálamo, hipófiso, gonadal. Bueno, acá tenemos la insulina como un actor principal. Y la resistencia insulínica como una muy mala de la película. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Acá hay una pregunta que solicita Ricardo Palma, si podrías repetir la acción completa de los fibratos. Sí, bueno, los fibratos que tenemos en el mercado, fenofibrato y ácido fenofíbrico, son agonistas de piper alfa. Entonces, el piper alfa, recordemos que tiene mayor expresión hepática y participa en la beta oxidación de ácidos grasos, y tendría también mecanismos sobre la síntesis de VLDL, el caso de hígado, pero también activa la acción de la lipoproteína lipasa, entonces estimularía el catabolismo. Hay trabajos, hay un estudio que es el estudio Prominent con pemafibrato, que es un agonista selectivo de los pipers, piper alfa o gamma, y aparentemente tendría mayor selectividad para diabéticos de tipo 2. Sería algo así como el raloxifeno, es un agonista selectivo, entonces depende de dónde yo quiera atacar, va a actuar el pemafibrato. Pero no está en el mercado, el estudio Prominent está en curso, hasta ahora está mostrando buenos resultados, y también es interesante que está mostrando buenos resultados en insuficiente renal, porque el fibrato, salvo el gemfibrosil, pero no es muy usado, y cuando se asocia con estatinas produce miopatía, entonces prácticamente no se indica en el renal. Está casi que mala palabra los fibratos en paciente renal. El pemafibrato y trabajos con clearance de 30 a 60 y que muestran buenos resultados con respecto al triglicérido. Pero no lo tenemos, eso es a futuro. ¿Sí? Bien, después hay otra pregunta desde Córdoba. Sí. ¿Cuál es tu criterio para el tratamiento de la hipertrigliceridemia? ¿Cuál es el criterio? Tu criterio, sí, Sí. para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Buena pregunta. Y acá, por una cuestión de tiempo, no lo presenté, pero digamos, quiero marcar dos cosas. El riesgo aterogénico de los triglicéridos está entre 150 y 300 a máximo 400 de triglicéridos. Si un paciente está por encima de 400, 500 por ejemplo, tiene más riesgo de pancreatitis. ¿Por qué es importante recordar estas cifras? Porque entre 150 y 400 tenemos más remanentes, que son los aterogénicos, por una cuestión de tamaño, ¿sí? Van perdiendo un poco el componente de ácidos grasos, disminuye el tamaño, queda el colesterol esterificado, al tener menor tamaño entra en el espacio supraendotelial.
Por encima de 400 predominan los Rottweiler, predominan los kilomicrón gorditos, que no entran en el espacio subendotelial, producen hiperviscosidad, vasoconstricción y pancreatitis. Entonces el riesgo por encima de 400 no es aterogénico, es pancreatitis. Por debajo de 400 es aterogénico. Entonces, para responder un poco a la pregunta, la idea es que no nos quedemos tranquilos con 200. ¿Sí? A veces uno dice, bueno, está en 300, bajó a 200. No, tiene que estar por debajo de 150. Y un marcador interesante que podemos usar es la ApoB. La ApoB, que también se puede medir y tratamos de buscar por debajo, si en paciente diabético, por debajo de 90. O lo que se llama el colesterol no HDL. Que el colesterol no HDL no es ningún método complicado, es simplemente restar colesterol total menos el HDL, y esa sustracción me da todas las lipoproteínas, incluida la VLDL y las IDL, que son también aterogénicas. Entonces, como colesterol no HDL, generalmente buscamos valores también por debajo, en este caso, si es diabético tipo 2, si tiene otra complicación, por debajo de 90 u 80. Eso es lo que dicen las metas, ¿no? Bien bajos. Sí, bien bajos. Bien bajos. Exactamente. Bien. Pero se puede pedir la ApoB y tienen que pedirla porque la ApoB me identifica en número, ¿sí? Entonces hay una relación tamaño-número. Tamaño, cargado de triglicéridos, kilomicrón gordo, riesgo de pancreatitis, ¿sí? Número depende del componente proteico. El componente proteico es la ApoB, ya sea ApoB 100 hepática o ApoB 48. Entonces me va a identificar más riesgo aterogénico la concentración de ApoB que el triglicérido total. Entonces, y muchas obras sociales lo cubren y no es algo así, no es caro. Digamos, yo siempre lo pido. Siempre lo pido. Y la última pregunta por cuestiones de tiempo, porque ya son casi las 8. Y en personas no diabéticas, ¿cuáles son los valores deseables de colesterol no HDL? Bien, generalmente se toma una regla, que es, la regla es, tienen que estar 30 miligramos, ¿sí?, por encima del LDL. Por ejemplo, si mi meta de LDL es 70, la meta de no HDL tiene que ser 100, ¿sí? O sea, por debajo de 100. Entonces, esa generalmente es la meta. Claro. ¿Sí? Bien. Siempre calculemos 30 miligramos, ¿sí?, por encima de la meta de LDL, que eso fue cambiando, porque bueno, tenemos 100, 70, por debajo de 55. El estudio Improve-It, en la cual en análisis en subgrupo muestra mejor resultado con ezetimibe en diabéticos, llegan a valores de 55. Es a partir de ahí uno de los primeros estudios por el cual bajan las metas de las nuevas guías. Las nuevas guías, a pacientes de muy alto riesgo en prevención secundaria, buscan valores por debajo de 55. Ese objetivo surge del Improve-It, y después surgen del estudios Odyssey y Fourier con evolocumab y alirocumab, con inhibidores de PCSK9. Entonces, a partir de estas tres moléculas, hay dos que son de la misma familia, que son los inhibidores de PCSK9 y el ezetimibe, se llega a ese objetivo. Digamos, es la meta hoy por hoy, ¿no?, en diabéticos tipo 2. Bien, bien. Bueno, hay más preguntas y muchos mensajes de felicitación y agradecimiento. Bueno, así que, Juan, la verdad que muchísimas gracias. Muy claro como siempre. Y preguntan si la charla va a estar grabada, y sí, en general todas estas Ateneos se suben después al canal de YouTube de FACEM, así que lo van a tener disponible, ¿sí? Bueno, por cuestiones de tiempo pasamos directamente a la presentación del caso clínico. Lo bueno que tienen estos Ateneos, me parece, es que pasamos por temas diversos y nos vamos de los lípidos y el intestino a la presentación de un caso de genitales ambiguos, como ya presentó la doctora Oviedo de Formosa, que es la presidenta de la Asociación Formoseña de Endocrinología y Metabolismo. El caso lo va a presentar el doctor Horacio Rojas, que es médico especialista en endocrinología, es un amigo, se formó en el Hospital Italiano, lo conocemos hace muchos años, es director médico del Centro de Diagnóstico San Camilo, de la capital de Formosa, y médico de planta del Hospital de la Madre y el Niño, también en Formosa Capital. Así que, Horacio, muchas gracias también nuevamente por estar.
y adelante con tu presentación. Estamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Sos un amigo de todos los formoseños, la verdad. Y bueno, es un honor para nosotros poder compartir estos ateneos regionales. En este caso, presentamos un paciente que hace muy poco tiempo lo estamos valorando, analizando y siguiendo. Llegó en plena cuarentena también, así que tenemos algunos elementos nada más en la historia clínica, pero nos pareció igualmente interesante por lo inusual de la presentación del caso. Así que bueno, paso a compartir pantalla para la presentación. Bueno, el caso que presentamos hoy es un paciente, un recién nacido con genitales ambiguos, o Horacio, como se no llama compartiste, discúlpame. No se ve la pantalla, Sí. Cachito. Decile a Ceci. Estos son pequeños percances. Ahí está. Ahí se ve, Horacio. ¿Ahí sí? Sí, metele más. Bien, perfecto. Bueno, les decía que este caso es un recién nacido. Nosotros en el servicio de endocrinología del hospital lo vimos con 20 días de edad. Se trata de un paciente que es el segundo hijo de una pareja joven, no consanguínea. El padre tiene 34 años de edad, la madre 28 años. No hay antecedentes de exposición a andrógenos ni ningún tipo de medicación materna en el embarazo. Exhaustivamente averiguamos que haya consumido algún tipo de andrógeno o bien haya recibido progesterona o algún otro fármaco que podría haber generado esta situación, y no había antecedentes familiares de relevancia, no tenía antecedentes de abortos previos. Investigando, el padre tenía 6 hermanas y no había ningún antecedente de aborto en ellos, todos tenían varios hijos, y la madre era hija única, así que no teníamos otro dato. Es un paciente que es del interior de la provincia, así que no pudo hacer demasiados controles prenatales. Tiene 2 hechos. En una de las ecografías, una información que recabé a último momento es que le habían dicho en primera instancia que iba a ser un varón, pero en la segunda ecografía le dijeron que era nena. El parto fue un parto por cesárea porque tiene un hermano, recién nació esta bebé, porque es una bebé, un hermano de 8 años, normal, digamos. Así que es un recién nacido a término, con peso adecuado para la edad gestacional, pesó 3,450 kilos al nacer y tuvo una talla de 47 centímetros. Para las tablas nacionales en ese momento estaban en el peso en el percentilo 25 a 50 y en la talla en percentilo 3 a percentilo 10. En ese momento no teníamos todavía el diagnóstico presuntivo de síndrome de Turner, así que nos basamos en las tablas nacionales. Al examen físico tenía un fenotipo de síndrome de Turner, el tórax ancho, edema, un linfedema en ambas manos y pies, tenía una implantación baja de las orejas, un cuello corto, así que fenotípicamente era claramente un síndrome de Turner. Al examen de los genitales observábamos lo que interpretamos como una clitoromegalia en ese momento, pero era un tamaño considerable, medía 3,2 centímetros, no había orificio uretral en el falo, y al examen veíamos un orificio genital único y no veíamos el meato urinario. En ese momento hicimos exámenes de laboratorio. Como ya tenía 20 días, nosotros dentro del perfil de los errores congénitos en nuestra provincia está incluido la valoración de la 17-hidroxiprogesterona,
que en este caso fue normal. El examen de laboratorio que lo realizamos 10 días después de la primera consulta, los resultados los recibimos 10 días después, teníamos algunos datos que nos llamaban la atención. En primera instancia la testosterona, que la niña ya, el bebé ya había sido asignado el sexo como mujer, esto previamente, es decir que ya nosotros la teníamos asignada como una mujer. Y tenía una testosterona para un valor de referencia en las mujeres de menos de 0,20 de 1,45, que la consideramos elevada. La 17-hidroxiprogesterona era normal. El primer diagnóstico que habitualmente tratamos de descartar rápidamente en todos los pacientes con genitales ambiguos es la hiperplasia suprarrenal congénita, lo más frecuente, por la posibilidad de que haya una emergencia metabólica. El paciente, la verdad que clínicamente era normal, no había tenido ninguna complicación posparto tampoco. Medimos la hormona antimülleriana, que estaba en un valor de 3,66, normal, tenía estradiol de características normales, y nos llamaba la atención que las gonadotrofinas, la folículo estimulante y la luteinizante, estaban bastante por encima de los valores considerados normales para la edad. Medimos prolactina y cortisol, que estaban en rango normal, así que avanzando en los estudios, continuamos con una ecografía. En la ecografía se logró visualizar la vagina y un útero hipoplásico, pero no se alcanzaban a visualizar gónadas. En ese transcurso recibimos el cariotipo. En este caso el cariotipo, bueno, se analizaron 50 metafases. En general nosotros en los últimos años en nuestra provincia estamos haciendo cariotipo, solicitando cariotipo con un número importante de metafases. Quiero comentar acá que nosotros en estos últimos 5 años tenemos un servicio de genética en el hospital y hemos tenido un caso de Turner por año, de síndrome de Turner por año, con una cantidad de nacidos vivos de 4.600 aproximadamente, que fue en el año 2019. Es decir que nuestra estadística era 1 en 4.000 o 4.500. Bueno, en este caso el cariotipo informó 45X en 17 de las líneas celulares analizadas y 46X con una lesión del I en el brazo largo a la altura del exón 12 en 33 de las metafases analizadas. Es decir que se detectaron 2 líneas celulares. La primera línea celular, con 17 células, presentó una alteración cromosómica numérica, con la pérdida de un cromosoma sexual, y en la segunda línea celular, de 33 células, se detectó la presencia de una anomalía cromosómica estructural, con una deleción del cromosoma Y posiblemente a nivel del brazo largo, a la altura del exón 12. Ante esta situación, bueno, con un diagnóstico, con este cariotipo, el diagnóstico fue un síndrome de Turner con una línea celular con fragmentos del cromosoma Y. En síntesis, nuestro caso consiste en un recién nacido con genitales ambiguos, con un fenotipo de síndrome de Turner, con laboratorio que mostraba valores elevados de testosterona y folículo estimulante y luteinizante para la mujer, con una ecografía con un útero hipoplásico y un cariotipo mosaico que mostraba una línea celular 45X y la otra línea celular 46X con una deleción del cromosoma Y del brazo largo aproximadamente a nivel del exón 12. Es decir que se plantea un paciente con un síndrome de Turner, con genitales ambiguos, con gónadas disgenéticas probablemente, y el requerimiento de gonadectomía
sabiendo que la presencia de gónadas digenéticas generan un riesgo de gonadoblastomas y que podrían terminar en digerminomas, tumores agresivos y que habitualmente requieren gonadectomía. Bueno, un pequeño comentario sobre el síndrome de Turner, que es una anomalía cromosómica cuya incidencia es aproximadamente 1 a 2.000 a 2.500 mujeres recién nacidas vivas. Las características clínicas son bastante reconocidas en general y se asocia a talla baja, menorrea primaria, manifestaciones cardiovasculares, características morfológicas clásicas en el paciente. Así que, bueno, sabemos que la presencia de una monosomía pura en el síndrome de Turner suele ser mortal, así que aquellos pacientes con cariotipos 45X creemos que deben ser estudiadas para evaluar la presencia de mosaicismos. La detección del mosaicismo vamos a poder realizarla fundamentalmente considerando que el tipo y número de tejidos analizados, sabemos que hay con las técnicas clásicas citogenéticas, es decir, analizando pocas metafases, 20 o 30, la posibilidad de encontrar mosaicismo se reduce o es una frecuencia alrededor del 10%, es decir que ante esta situación se considera usar técnicas moleculares como el FISH, que es la hibridización fluorescente in situ, o el PCR, con lo cual logramos mejorar sustancialmente la frecuencia de estas anomalías estructurales. Siempre que los pacientes con síndrome de Turner y sospechamos que puede haber mosaicismo, consideramos que debemos usar un mayor número de metafases o técnicas moleculares un poco más complejas. Bueno, ahí mostramos una serie de informes sobre diferentes cariotipos en pacientes con síndrome de Turner. La monosomía 45X está aproximadamente en el 50 a 60%, el resto suele ser mosaicos, 45X, 46XX, 45X, 47XXX, que eso tiene una frecuencia entre un 10 a un 40%. Después anomalías cromosómicas estructurales de cromosoma Y, que también tienen una frecuencia relativamente importante, variable, entre 20 y 30% o 40%, pero en el caso que a nosotros nos interesa es la presencia de fragmentos del cromosoma Y que en la literatura entre un 6, un 3 y un 17% se puede encontrar. Esta variabilidad va a depender de la selección de los pacientes, el número de metafases, las secuencias que se amplifican y la sensibilidad del método. Las implicancias del hallazgo de la secuencia de cromosoma Y en pacientes con síndrome de Turner fundamentalmente están relacionados con la virilización, que aparece aproximadamente en un 5%. Revisando un poco la bibliografía, encontramos genitales ambiguos en pacientes con Turner en una frecuencia muy baja, 2 o 3% es lo que encontramos, pero fundamentalmente la presencia de un cromosoma Y o un fragmento se asocia a neoplasia gonadal hasta en un 30% de gonadoblastomas. Y si bien estos gonadoblastomas son tumores benignos, se ha informado que aproximadamente el 50% de los tumores progresarán a digerminomas invasivos. La incidencia de gonadoblastoma en las gónadas aumenta con la edad y se estima que es de un 2% a los 10 años, pero a los 30 años llega a un 28%. Debido al potencial maligno de estos tumores, se recomienda la gonadectomía profiláctica
preferentemente en la primera década de la vida, para las pacientes con síndrome de Turner y presencia de cromosoma Y o fragmentos del mismo. Este es el caso clínico que queríamos plantear, fundamentalmente porque, digamos, cada vez se describe más el mosaicismo en los Turner y presencia de fragmentos, o ir a buscar esos fragmentos de cromosoma Y en aquellos pacientes que han tenido virilización. Bueno, y en este caso, nuestro paciente creemos que es la situación. Queda pendiente hacer una resonancia magnética, que es el próximo estudio, buscando gónadas, porque en la ecografía no las vimos. Y bueno, es una paciente que hace unos pocos meses la estamos siguiendo, pero queríamos compartirla porque es una situación que nos pareció muy inusual, la presentación de un paciente con un fenotipo de síndrome de Turner con genitales ambiguos. Bueno, muchas gracias, Horacio. Muy clara la presentación, ¿sí? La verdad es que muy clara la presentación. Bueno, uno a veces piensa que estos pacientes aparecen en todos lados, digamos, ¿no? En cualquier latitud, digamos, de nuestro país. Y por suerte hay quienes pueden verlos con profundidad y estudiarlos adecuadamente, como hicieron ustedes, en todo el país, ¿no? Y la verdad que esto es una muy buena característica, me parece, de Argentina. Y para coronar, digamos, seguramente después va a haber preguntas específicas sobre el caso, pero creo que podemos reunirlas todas después de la discusión que presente el doctor Boquete, ¿sí? Para coronar esta presentación, vamos a pedirle al doctor Boquete que comience con la discusión. Yo me tomo la libertad de presentar especialmente a Hugo Boquete, a quien todos seguramente ustedes conocen. Hugo es el jefe del servicio de endocrinología del Hospital Álvarez, acá en la ciudad de Buenos Aires. Además es expresidente de FASEM, expresidente de SAEM, actual presidente del comité local del Congreso Internacional de Endocrinología, que ahora se transformó en un congreso virtual y por lo tanto él ahora es el presidente del comité internacional que organiza el congreso. Y yo quiero particularmente aprovechar este momento, por un lado, para decirles lo que siempre vengo diciendo, que se transformó en un congreso virtual que se da del 24 al 28 de febrero y que pronto tendrán el programa disponible, pronto quiere decir probablemente la semana que viene, en la web de FASEM y en la web específica del Congreso. Pero además quiero agradecerle especialmente a Hugo, porque estamos en este desafío también, agradecerle a él el compromiso enorme que pone día a día frente a todas las dificultades que aparecen para que todo esto sea posible. Así que, bueno, muchas gracias, Hugo. Quería agradecerte públicamente tu esfuerzo. Y además es un referente de la endocrinología en general y de la endocrinología pediátrica en particular, así que por eso también está convocado. Bueno, adelante. Gracias, Pablo, por tus palabras. Todos conocen mi respeto por el federalismo y en particular por la FASEM. Como vos comentaste, toda una historia en la federación hasta llegar a ser presidente hace algunos años, y por eso encantado de participar en esta reunión científica y este Ateneo que ha presentado Horacio Rojas representando a la Sociedad de Formosa. En primer lugar, Horacio, felicitaciones por la presentación de este caso clínico. Estuvo sumamente didáctico, muy claro, y me parece que lo que han hecho fue una evaluación correctísima de esta recién nacida, y el enfoque que tienen me parece perfecto.
Yo voy a hacer algunos comentarios y me voy a tomar un par de minutos para mostrarles un caso que tiene muchas semejanzas con el que ustedes plantean, y que quiero reforzar lo que vos dijiste, Horacio. La presencia de síndrome de Turner es frecuente, uno cada 2.500 recién nacidos fenotípicamente femeninos. Sin embargo, la presencia de síndrome de Turner con genitales ambiguos o desorden de diferenciación sexual, DSD, internacionalmente es el término que se acepta, es muchísimo menos frecuente. Y menos frecuente todavía es cuando hay signos de virilización y de pronto uno puede llegar a un diagnóstico de cuál será la etiología de este desorden de diferenciación sexual en esta chiquita con síndrome de Turner. Algunos comentarios que me parecen muy interesantes. Claramente vos planteaste que más allá de la pesquisa neonatal que se le hizo a esta paciente como parte del programa que siguen en gran parte del país, Formosa incluido por supuesto, cuando mencionaste el valor de 17-hidroxiprogesterona era un valor que no dejaba dudas. Sin embargo, tener en cuenta, especialmente para los que no están en endocrinología pediátrica, que durante el primer mes de vida, y a veces 2, 3, y puede prolongarse hasta los 6 meses de vida, los valores de 17-hidroxiprogesterona pueden estar falsamente elevados, llevando a confusiones, porque se mantiene lo que algunos definen como que se exprime la suprarrenal en el momento del parto y se liberan muchos esteroides que pueden cruzar en el ensayo con la 17-hidroxiprogesterona, que es un ensayo no tan sencillo por ser de esteroides, y entonces es imprescindible en la etapa neonatal y los primeros meses de vida, cuando uno tiene alguna duda, hacer lo que se llama dosaje de 17-hidroxiprogesterona con extracción, que es con una extracción que haga precipitar el resto de los esteroides que pueden cruzar, como puede ser una extracción con éter o alcohol éter, para que 17-hidroxipregnenolona, etcétera, puedan precipitar y no dar falsos resultados positivos, que no se dio en este caso porque tenían un valor absolutamente normal. Y me parece que lo que ustedes están mostrando es claramente uno de los momentos claves del diagnóstico de síndrome de Turner, porque si uno se pone a pensar cuáles son las etapas en la vida en que uno puede diagnosticarlo, uno va a tener la etapa prenatal, cuando se hace el cariotipo de una punción por amniocentesis, por ejemplo, o de vellosidades, y puede encontrarse el diagnóstico antes del nacimiento. La etapa neonatal, que es lo que vos mostraste exactamente, que para los que tenemos algunos años encima, se llamaba síndrome de Bonnevie-Ulrich, justamente con el linfedema de manos y pies, que va desapareciendo en los primeros meses de vida, así que si no se hace el diagnóstico, puede perderse la oportunidad, al cual se puede asociar separación de mamilas, como tenía tu pacientita, claramente con un tórax con ambas mamilas separadas, y en algunos casos pterygium coli, o sea, el cuello alado, que bueno, habla de la posibilidad de asociación con malformaciones cardiovasculares que merecen ser estudiadas. Si seguimos, durante la infancia va a ser bastante complicado, salvo que la disminución de la velocidad de crecimiento sea muy marcada, pero no siempre ocurre en el síndrome de Turner. Y luego tenemos la pubertad por la falta de desarrollo puberal, la ausencia de menarca en algunas pacientes, y en la vida adulta, cuando alguna de ellas, a pesar de que ha tenido menarca y ciclos, consulta en centros de fertilidad y se hace el diagnóstico de síndrome de Turner. Con respecto a la paciente que vos mostraste, y surgió una pregunta en el chat que me parecía interesante, y era, ¿por qué tenía testosterona aumentada? Bien, tenía FSH verdaderamente desenfrenada, el valor no estaba dentro del rango ni masculino ni femenino, y también tenía testosterona aumentada para lo que era una nena. Estaba casi entrando en el rango que ustedes tienen en el laboratorio del hospital para los varones. Muy bien, evidentemente esta nena, el DSD que tiene, los genitales ambiguos, son producto de una digenesia gonadal, y si me hacen arriesgar el diagnóstico, que eso solo se puede confirmar con la anatomía patológica por la cirugía, me voy a inclinar a un DSD ovotesticular,
O sea, obviamente tiene tejido testicular que está produciendo testosterona, pero la gonada es digenética y por ese motivo la FSH estaba desenfrenada. Ustedes tenían antimuleriana que estaba en rango no alterado. Sin embargo, si uno pudiese hacer, no lo hacemos nosotros tampoco asistencialmente, inhibina B es probable que hubiese estado disminuida por la digenesia gonadal que tenía. Vos marcaste en forma muy importante la búsqueda de mosaicos. Los mosaicismos son muy importantes porque empiezan a disminuir la frecuencia de la monosomía del cromosoma X, la presencia de distintos mosaicos. Uno tiene que extremar las técnicas y especialmente la pesquisa del cromosoma Y o de fragmentos del cromosoma Y, sea el centrómero de Y, el SRI o el gen de la melogenina, el gen relacionado con gonadoblastoma, porque van a ser los marcadores del requerimiento, tal cual vos mencionaste y tienen preparado en esta nena perfectamente, de la gonadectomía, por el riesgo oncológico que a futuro puede tener. Me parece que el enfoque que ustedes tienen en los primeros 2 meses de vida es excelente. Creo que claramente es lo que debe tomarse. Yo, para terminar, quiero compartir la pantalla con, déjenme buscar con a ver, acá está. No sé si se ve la pantalla. Horacio, ¿vos ves la pantalla que yo estoy mostrando? Perfecto, Hugo, se ve bien, se ve bien. Bien, bárbaro. El tema es así. Nosotros hace un par de años, en un congreso latinoamericano de endocrinología pediátrica en Cusco, en Perú, nuestro grupo, juntamente con la gente del Centro Nacional de Genética Médica del Hospital Rivadavia, presentamos un caso de dificultades diagnósticas, porque la verdad que lo que tuvimos fueron dificultades diagnósticas, el proceso diagnóstico de una paciente con síndrome de Turner y un DSD ovotesticular. Fíjense que muy rápidamente, no voy a entrar en detalles, la paciente nos llegó a los 2 años y medio para seguimiento de una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Por qué? Porque habían tenido un valor de dihidroxiprogesterona de 7 en el momento, suponemos, neonatal, no había sido con extracción, con ecografía ginecológica normal, le habían efectuado una clitoroplastia a los 2 años, y nos la mandan cuando la paciente tenía 2 años y medio, con una talla baja, un peso que estaba normal y una edad ósea que estaba dentro de todo, dentro de rangos más o menos aceptables. Y estaba bajo tratamiento por su presunta hiperplasia con hidrocortisona 7.5 miligramos por día. Nosotros, cuando chequeamos el valor del perfil de esteroides suprarrenales androgénicos bajo 7,5, encontramos dihidroxiprogesterona demasiado baja, igual que diasulfato, delta 4 y testosterona. Por eso empezamos a bajar paulatinamente la dosis hasta que finalmente 8 meses después llegamos a suspender y se mantenían los esteroides sexuales muy bajos. Sin hidrocortisona, la paciente tenía 17-hidroxi totalmente normal, perfil androgénico totalmente normal, y se la mandó a hacer la genética molecular para testeo de hiperplasia suprarrenal congénita, el cual fue negativo. Como la paciente seguía presentando estatura baja, se le hizo una prueba de clonidina, dio absolutamente normal, y bueno, acá tenemos que señalar que muchas veces uno pide la genética molecular y se olvida del cariotipo. Y cuando nosotros insistimos en que se le haga el cariotipo, se tardó 3 años entre retrasos de la paciente y problemas que había para la realización de ese cariotipo. Nos encontramos que el informe en 20 metafases, les estoy hablando hace más de 20 años, fue de 46XX en 20 metafases. Con ello se hizo, disculpen, un test de gonadotrofina coriónica para ver tejido testicular y se cuadruplicó el nivel basal de testosterona, de 0,19 pasó a 0,80. Miren la curva de crecimiento de la paciente, siempre estaba por debajo del percentilo 3, en algún momento se acercaba o se alejaba, y la paciente se efectuó una gonadectomía a los 8 años y 6 meses,
Ambas gonadas tenían parénquima testicular con túbulos seminíferos y parénquima ovárico con folículos primordiales. Y el testeo molecular mostró SRI positivo. Obviamente se trataba de ovotestis bilaterales y por lo tanto nosotros pensamos en ese momento que la paciente era nada más que un DSD46XI ovotesticular. Seguíamos con las dificultades diagnósticas, a los 10 años tenía unas gonadotrofinas que estaban desenfrenadas, comenzamos la inducción puberal y tuvo su menarca inducida a los 13 años. Sin embargo, nosotros durante toda la evolución veíamos que tenía un fenotipo con imagen de síndrome de Turner, con un aspecto facial, con un cuarto metacarpiano corto, cuello corto, cúbito valgo, etc. Tal es así que en algunos momentos en la historia yo ponía, si no se trataba de un síndrome de Noonan, que no tendría la alteración cromosómica, pero así algunos estigmas más o menos clásicos. Y fíjense que se le hace recién a los 23 años, por el fenotipo realmente compatible con síndrome de Turner, un nuevo cariotipo, esta vez en 100 metafases, y se confirma que el 28% tenía monosomía del X. Es como dijo Horacio, no alcanzan las 20 metafases que fueron analizadas 20 y tantos años antes, debe revisarse el diagnóstico, y si hay dudas, no solo 50, sino los genetistas muchas veces recomiendan llegar al análisis de 100 metafases. Solamente lo que vimos es que como comorbilidad asociada tenía una osteoporosis. Pero sin embargo, fíjense que la altura final que alcanzó fue de 1,38 m. Por ese motivo, nosotros planteamos que, aunque la hiperplasia prerenal congénita es la causa más común de desorden de diferenciación sexual en niñas, si los hallazgos bioquímicos o moleculares son negativos, debe hacerse un cariotipo para, como test diagnóstico temprano. Cuando la sospecha clínica de síndrome de Turner es muy importante, en ausencia de la monosomía del X, debe evaluarse más número de metafases, o también, tal cual señalaba Horacio, recurrir a estudios como el FISH o como la PCR para descartar la presencia de mosaicos. Y desgraciadamente, en casos como el que reportamos, y estas son las consecuencias de niñas mayores y adultas, si se perdió el momento para el diagnóstico temprano, no se le pudo brindar, en el caso de nuestra paciente, ustedes sí se lo van a poder brindar a la paciente de ustedes, por ejemplo, tratamiento con hormona de crecimiento para mejorar la estatura final. Creo que es interesante ver cómo ustedes, 2020, aún en la pandemia, logran estudiarla bien, y nosotros tuvimos inconvenientes, idas y vueltas en el proceso diagnóstico a partir de, bueno, un cariotipo que nos llevó a algunas confusiones dentro de esta situación patológica. Tal cual dijo Pablo, no puedo dejar de pasar la propaganda, esto es un compromiso que todos tenemos con la FACEN del ICE 2020, que se convirtió en ICE 2021 virtual, del 24 al 28 de febrero, los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias y quedamos abiertos junto con Horacio para todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Maravillosa su explicación y su aporte. Muchísimas gracias. ¿Desactivé eso o no? Ah. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muy claros los aportes, la verdad. Y muy interesante ese caso también, ¿no? Bueno, hay una pregunta que se había hecho durante la presentación del caso, pero me parece que ya fue respondida por el doctor Boquete, preguntando por qué tenía valores tan altos de testosterona. ¿Sí? Pero Hugo, la contestaste explicando la probable, todavía no tenemos el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? ¿Querés completar eso? Sí, bien. O sea que si se trata de un ovotestis, digamos, justifica la testosterona más elevada, ¿verdad? Esa es la respuesta. Sí, calculo que sí, porque Bien. Otra gonada de genética que no tenga tejido testicular no tendría por qué producir testosterona.
Bien. Después, también nos preguntan, Carla Boquete nos pregunta si pudieron evaluar en la paciente la presencia de malformaciones renales o cardiovasculares. Dos cosas. Una, que preguntó Carla, que es la asignación del sexo, cómo manejamos. Realmente cuando la vimos nosotros ya venía asignado como femenino. Me parece que el servicio de pediatría en primera instancia, al ver el cuadro clínico tan característico de Turner, lo asumieron como una niña. A nosotros nos llamó mucho la atención lo que dice el doctor Boquete, la presencia de esos niveles de testosterona tan altos, y también la presentación inusual del Turner con genitales ambiguos, así que teníamos la misma sospecha de que podría haber algún gen relacionado al cromosoma Y o algún fragmento que pudiera explicar estas cosas. Con respecto a la otra pregunta de la doctora Carla Boquete, nosotros pudimos hacer solamente una ecografía en ese momento por estas cuestiones de la pandemia, y que no revelaba ninguna alteración renal. Y con respecto a lo cardiológico, tenía un soplo, se sospechaba una coartación de aorta y está en un programa de estudios para esto. No Bien. sé si contesto. Sí, creo que sí. Después, Lilian Medina de Formosa también comenta que estudiar 50 o más metafases también puede ser muy importante aún en adultas para evaluar una ectomía eventualmente, y que a veces se las recibe incluso con diagnóstico de osteoporosis. Y yo insisto también, por ejemplo, digamos, agrego que en pacientes con insuficiencia ovárica primaria, digamos, ¿sí? También prematura, es importante muchas veces tener una evaluación suficiente de metafases como para poder encontrar un cariotipo mosaico, ¿no? Después, muchas felicitaciones y agradecimientos por las presentaciones. Y Daniela Fishman pregunta, Hugo, ¿se retrograda la clitomegalia luego de la cirugía? Perdón, no, Pablo, no la escuché. ¿Se retrograda la clitomegalia luego de la cirugía? Desgraciadamente, cuando el tubérculo genital ha sido muy estimulado con desarrollo importante de los cuerpos cavernosos, no siempre uno logra que retrograde. Esta beba tenía un falo de 3.2 centímetros, realmente era importante. Uno no debe apurarse, más que para la corrección de la desembocadura de la vía urinaria, ¿no es cierto?, para evitar las infecciones urinarias, porque, tal cual lo señaló Horacio, esta recién nacida tenía un orificio único, no se observaban la separación de la vía urinaria y la vía genital, si bien por ecografía encontraron vagina. Pero con respecto a la clitomegalia, uno puede esperar un poco, se le va a plantear la gonadectomía, pero es poco probable que un falo de este tamaño logre involucionar completamente, a pesar de que se bajen los niveles de testosterona, que aclaremos una cosa, van a bajar, aunque no se le opere, durante los próximos meses los niveles de testosterona, porque se va a terminar el estímulo del parénquima testicular, que ocurre hasta no más de los 6 meses en la etapa neonatal. Van a bajar, pero de todas formas, que logre normalizarse es muy poco probable. Bueno, otra pregunta más que creo que por experiencia es para Hugo. Si se hubiera asignado un sexo masculino, ¿cuál sería la conducta? Digamos, si es un caso de estos genitales ambiguos, uno asigna sexo masculino. Y en ese caso, ¿cuál sería la conducta? Bueno. Eso es ciencia ficción, en este caso. No, está bien. Este es el terreno de las hipótesis.
mi respuesta va a ser muy personal, porque depende justamente de los movimientos y las líneas filosóficas en que estén los médicos que asisten al paciente o al grupo familiar, y también del grupo familiar. Yo creo que si se le hubiese asignado un sexo masculino, hubiese sido un grave error, porque claramente estamos hablando de que el síndrome de Turner es 1 cada 2.500 recién nacidas fenotípicamente femeninas. Entonces, el hecho de que tenga un DSD no justificaría asignarle un sexo masculino. Yo creo, si a mí me preguntás, Pablo, ¿qué es lo que yo recomendaría si recibo una recién nacida de 20 días y la empiezo a estudiar como la estudió el grupo de Horacio? Sería el cambio legal de sexo para pasarlo a femenino, porque esta paciente, no hay que olvidarse que va a ser sometida a una gonadectomía, pero ella tiene vagina y útero, un útero rudimentario, puede ser porque todavía no ha sido estimulado, pero potencialmente hasta puede llegar a tener fertilidad siendo mujer, lo cual no podría tener bajo ningún punto de vista si se le hubiese asignado el sexo masculino. Muy bien, muy claro. Gracias. Y después otra pregunta del amigo Pablo Ferradá de Mendoza, que dice, bueno, va en este sentido también. Opinión de los expositores sobre el momento oportuno para asignar género a un o una paciente con DSD en virtud de la posibilidad de encontrar disforia de género en el futuro. Creo que parcialmente ya está respondida, me parece, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren agregar algo. Sí, lo que sí cada vez se tiene más capacidad de conversar con los padres para no apurar las cosas. Antes uno sentía como que los papeles le quemaban y tenía que asignar el género de un recién nacido entre el 3er y 5.º día de vida, y cuando hay un DSD uno tiene que explicarle a los padres que tiene que hacer los estudios. Por supuesto, descartada la hiperplasia, que no tengo ninguna duda que es lo primero por una cuestión de riesgo de vida, que uno va a descartar, como descartó Horacio y su grupo, y se hace en la pesquisa, uno no debiera asignar género de los pacientes hasta no tener un cariotipo, hasta no tener el estudio de los genitales internos, como hizo Horacio, con ecografías y saber con qué estoy lidiando y tener un perfil hormonal. Hay que explicárselo a la familia, hay que tratar de ser muy condescendiente con las dudas que puedan tener y apoyarlos, pero que sepan que necesitamos esperar, y la justicia actualmente puede esperar perfectamente 60 o 90 días para la asignación de género en un recién nacido. Muy bien. Y por último, la última pregunta. ¿Cuál es el momento ideal para realizar la gonadectomía? Horacio lo señaló muy bien, en la primera década de la vida. Las correcciones urgentes, tal cual yo mencioné, que pueden ser durante la lactancia, son de la vía urinaria, genitourinaria, para evitar infecciones urinarias justamente. Luego uno puede plantearse si va a tener que hacer la corrección de la clitoromegalia y va a buscar el momento oportuno, que no va a ser durante la lactancia, porque justamente las anestesias y las internaciones son más complicadas, pero probablemente cuando la paciente tenga unos años, en la primera década de la vida, se va a hacer la gonadectomía, probablemente en 4, 5, 6 años. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los 3 disertantes, creo que fue un Ateneo de lujo por lo que hemos aprendido en distintas áreas. El caso es clínicamente muy elocuente, no es frecuente, pero nos permite pensar en fisiopatología y nos abre la cabeza. Así que muchísimas gracias por las presentaciones y por toda la clarificación. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Formoseña
por hacerse cargo de este Ateneo y por tan excelentes presentaciones. He recibido algunos mensajes preguntándome de dónde salió esta gente que no conocíamos, digamos, tan excelente. Le digo, yo los conocía. Así que realmente muchísimas gracias. La Asociación Formoseña está cada vez más activa, digamos. ¿Sí? En un momento estuvo hace muchos años un cierto parate, pero en los últimos años viene con muchísima actividad y muy linda actividad. Así que muchas gracias por todo. Agradecerle especialmente al doctor Boquete que se sumó y todos los aportes, a todos ustedes que estuvieron presentes y quiero que pudieron disfrutar de este Ateneo, a nuestros veteranos ya egresados de residencia, operadores de Zoom, Costanzo y Campelo, que bueno, están ahí detrás de los telones, agradecer, bueno, nada, principalmente a la presencia de todos ustedes, que gracias a eso podemos seguir realizando los Ateneos y a los aportes que tenemos de Gador y Montpellier para poder seguir adelante. Aplausos para Formosa, dice acá algunos mensajes, excelente presentación. No tienen tonada de Formosa, dice. No es cierto, una tonada creo que tienen. Sí. Es cierto. Y bueno, y comunicarles que el próximo Ateneo, la sociedad anfitrión es la Asociación Pampeana de Endocrinología y Metabolismo. Esto está programado para el 10 de noviembre, pero sabemos que se superpone con una actividad de SAEM y tenemos que ver si cambiamos la fecha. Eso lo vamos a comunicar en la página de FASEM próximamente, se tendrán la fecha cierta, pero en principio estaba programado para el 10 de noviembre, con una conferencia a cargo de la doctora Claudia Pellizas de Córdoba sobre el rol del microambiente tumoral en el cáncer de tiroides. Creo que es fundamental en este contexto de tanto microambiente influyendo sobre diferentes factores. Y un caso clínico sobre complicaciones de la cirugía bariátrica en un paciente con obesidad mórbida que evoluciona con trastornos metabólicos que ellos van a presentar por parte de la Asociación Pampeana. Así que bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere agregar algo más, alguien quiere aportar algo, algún comentario. Bien. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo Ateneo. Muchas gracias. Chao, chao.